Hola a todos, bienvenidos a Debajo de la Madera. Yo soy Nicole Yo soy José Luis. Y yo soy Luis Felipe. y el día de hoy vamos a hablar sobre la meritocracia. La meritocracia. Fue un término nuevo para mí, para variar, ¿no? Lo que a mí más me gusta creo que de la serie de podcasts que hemos realizado es que hay palabras o conceptos que puede que yo haya escuchado, pero no tenía un entendimiento completo. Y a la vez siento que cada vez es mucho más importante que tengamos esos conocimientos o esos conceptos claros de ese tipo de conceptos que realmente nos afectan día con día. Entonces, la meritocracia viene siendo uno de ellos, una vez más, un concepto que me di cuenta la importancia que tenía realmente a tenerlo claro, tener realmente claro qué es lo que realmente comprende. Porque al tener una idea vaga o errónea de lo mismo, entonces puede tener ciertas repercusiones en nosotros mismos y en la manera en la que nos manejamos. Entonces, como ya sabemos, el propósito principal del podcast es ir redescubriendo o redefiniendo todos esos conceptos que deberíamos ya darle cierta importancia ahora, que nos va a ayudar entonces a nuestra mejora continua, que es lo que hemos estado buscando durante todo este tiempo. Bien, con toda esta Introducción. introducción, nuevamente entonces, como mencionaba, la meritocracia viene a ser uno de esos conceptos que me gusta la nueva perspectiva que tengo del mismo. Y bueno, creo que vamos a ver los diferentes puntos de vista. No sé si estamos un poquito divididos todos, pero la posición de cada uno realmente, si realmente está en pro de la meritocracia o en contra de la meritocracia, porque siento yo que está bastante dividido todavía. Es un concepto que se Bueno, encuentra bastante dividido. primero que es exactamente que cada uno entiende con meritocracia. Como la meritocracia. Ajá. Es las posiciones que tienen las personas por méritos Propio. propios, ¿no? Ajá. Por Ok. O propios sea, las cosas que méritos. tú consigues por mérito propio. Ajá, Ok, bajo tu ok. propio Porque yo me esfuerzo. lo merezco. Ajá, No, porque yo, trabajé por yo quería ello. aclarar para que la gente supiera exactamente de qué vamos a hablar. O sea, la meritocracia también se puede referir a una forma de gobierno donde los que gobiernan son los mejores. Pero eso no es lo que vamos a referirnos. Vamos a referirnos a la meritocracia aplicada al mundo actual. O sea, la idea ¿Y de que cómo afecta? la meritocracia en este caso estamos hablando de la idea de que lo que nosotros tenemos lo tenemos porque Merecimiento por propio. merecimiento propio, nosotros no los ganamos. O sea, si yo llegué a un punto, si yo trabajo en tal posición, yo llegué ahí por mis propios méritos, ¿no? Eso es lo que nos vamos a referir como la meritocracia, que es la aplicada a la sociedad actual. No estamos hablando de la forma de gobierno, de que es diferente a la democracia, nada de esas cosas, sino a eso. No, que yo creo que también vale la pena mencionar que creemos que es algo justo. Creemos que, o sea, siendo que por propio mérito de cada persona se puede tener entendimiento que la meritocracia viene a ser algo justo y ya. Sin embargo, creo que ahí es donde vamos a llegar al punto en donde vemos Claro. realmente qué es lo que involucra y las consecuencias de dicha meritocracia y qué nos permite ver y cómo nos afecta a nosotros como sociedad hoy en día, porque es algo que creo que nos está afectando. Exacto. Ok. Felipe, yo veo que estás como bastante clarito Con el con el tema, término. el término, ajá, tienes los El conceptos problema que se bastante... tiene con la meritocracia o el concepto de que lo que yo tengo, lo tengo porque yo me lo gané, eh, es un concepto que a mí me raya mucho, porque le da mucho valor al esfuerzo de las personas y poco valor al entorno. Y lo que lamentablemente para mí la realidad, pueden muchas personas pensar distinto, pero la realidad es que el entorno, los factores externos son predominantes a los factores internos, o sea, al esfuerzo, trabajo y capacidades, competencias de una persona. Entonces, las personas realmente están más en la posición en la que se encuentran. Por el entorno en lo que están realmente, entonces Claro. no realmente por mérito Básicamente, no tuyo, todos partimos del mismo punto. debido a las condiciones en nuestro alrededor, los Ajá. lugares en los que está. Ok. Pero realmente es una limitante. Yo no siento que sea una limitante. Sí puede que llegue a afectar. Pero tú mencionabas que era mucho más predominante. Ni siquiera estamos hablando de que un 50% de tu esfuerzo, un 50% el entorno tuyo, sino que el entorno predomina, o sea, va a ayudar a que defina más realmente las cosas que tú puedes lograr. Más lo define tu entorno que tú mismo y el Claro. esfuerzo que le pongas a las cosas. Yo no Tú siento no que eres sea tan tan así. talentoso ni eres tan bueno como Como crees crees. que eres. No resaltas tanto. De hecho, has tenido suerte de estar donde estás y por eso has llegado al lugar donde estás. Es que hay que entender, o sea, desde un punto de vista, Ok. hay mucho que afecta el entorno.
desde que es unos niños. O sea, la educación, El entorno es todo lo que esté fuera, o sea, todo lo que te rodea. ajá, todo aquello que O sea, no van a puedes ser controlar. Sí, muchas lo que es, cosas, no o puedes sea, tu controlar. familia, tus amigos, Ajá, la ese es tu escuela. entorno. Entonces, por consiguiente, al ser muchos más factores, es que tiene mucho más peso el entorno en donde estás que tus propias capacidades. Sí. Sí, Sí, porque es que o sea, de persona a persona, la capacidad, o mejor dicho, no capacidad, el potencial de persona a persona no varía mucho. O sea, no hay un ser humano que sea que tenga un potencial mucho mayor que el otro. O sea, al final lo que nos define y lo que vemos la diferencia son las capacidades que desarrollamos basadas en nuestro potencial. Entonces, no todo el mundo tiene desde inicio las mismas oportunidades para desarrollar su potencial y transformarlo en capacidades, en competencias, de Ahí igual que manera. es donde mencionabas entonces que no todos partimos Del mismo del mismo punto. lugar. Punto. Entonces, una persona puede tener ciertas capacidades y tiene todos los medios a su alrededor que la ayudan a que pueda ser más experto o se desarrolle más en cierta área que otra que tiene los factores entonces siempre la van a restringir. Por ahí una vez escuché que decían de que eh, en el sentido de la educación hablaban de que en estratos sociales bajos eh, el hecho de que el niño viva en ese ambiente afecta drásticamente su educación, de manera en que no Drásticamente y te define más o menos, siento yo, el sí, tipo de porque vida que vas a llevar. tiene cierta lógica en el sentido de que tú puedes poner los mejores profesores a los niños más no quiero decir pobres, ¿cómo se De los diría? estratos sociales Sociales más o bajos. sea, a lo menos eh, favorecidos, pero el mismo entorno donde viven no lo hace tan predispuestos a aprender. Entonces, muchas de las cosas que podrían aprender no las aprenden, porque tal vez no duermen bien, en casa hay No peleas, comen bien, el no entorno comen no, bien, no no tienen sus tienen, padres presentes, o sea, ajá, diferentes factores que factores van a que, afectar. Que pueden ser entonces, como mencionabas, los mejores profesores, pero no van a aprovechar las herramientas que en se las le que dan. sea. O sea, que ya es un hecho que el entorno siempre nos va a afectar el entorno a Ajá. afecta nosotros mucho. mismos. Entonces, si tú no eres capaz de desarrollarte adecuadamente cuando tú eres un niño, adolescente, cuando ya eres adulto completamente desarrollado y estás en la búsqueda de trabajo o te pones a prueba tus competencias no las desarrollas de manera adecuada. Entonces hay otras personas que sí las desarrollan de manera adecuada. Teniendo en cuenta que en ese momento estás compitiendo con personas que no tienen un nivel económico muy superior al tuyo, sino que personas que tienen un nivel económico el cual les permitió a los padres de él o de ella darles el ambiente para que desarrollaran su potencial. Entonces va a haber diferencias. Pero el otro punto es que ya hay un punto donde se desliga el asunto de las competencias, donde vienen a juego las cosas como el networking. O sea, tú puedes ser muy competente, puedes ser la persona Que esté apta para un trabajo en trabajo específico, pero si no vienes y tienes- ya tienes mejor contacto y mejor relaciones con la gente. Claro, El camino obviamente se te va a hacer muchísimo más fácil. a Entonces, comparación a otro. realmente de estratos sociales bajos y las clases medias tienes que sobresalir mucho para poder llegar a ciertas posiciones, ¿no? Y eso es una realidad. Y Que es algo que entonces no debería estar. Yo, dentro de el entendimiento que tuve al final de toda la investigación que pude realizar al respecto es que no es conveniente, no es conveniente y es una característica que está presente en todos los sistemas, más no es algo que realmente sea como lo mejor, lo más funcional para todos, es que lo que no es dada las circunstancias y la realidad de cómo son las cosas. es que lo que las personas tienen que ser conscientes es que no es que yo estoy aquí por mi propio esfuerzo. O sea, yo no digo que el esfuerzo de una persona no sea No se valore, no se valore, pero hay que entender el peso de las cosas que no controlamos y cómo eso nos ayudó a estar O por lo menos aceptar cuál es la realidad de que hubo ciertos factores que ayudaron a que tú estés en donde estés. Sin dejar de ser agradecido, obviamente, por las cosas Claro. que ya tienes. Tú siempre ves el clásico como que siempre hay una persona que viene de una familia, digamos, acomodada, que le va bien.
y esa persona pone su empresa y va creciendo y la gente le dice, no, pero es que tú naciste rico. Y él, ¿qué él te va a decir? No, pero es que a mí nadie me regaló nada. Pero Yo, no es lo mismo. ajá, espérate, pero él te va a decir, a mí nadie me regaló nada. Yo lo que hice lo hice con mi esfuerzo, que es lo mismo que te está diciendo el otro, pero es que no estamos partiendo del mismo punto y es lo que la gente no ve. No, ajá, lo que A mí creo me que va a todos no costar 3 veces entienden. más, 4, 5, y hay uno que está más abajo de mí que le va a costar aún más. Pero la gente muchas veces no quiere entender No, Porque eso. nada más vemos las cosas desde nuestra no, sí, perspectiva, porque desde nuestro punto de de- vista, en el que, ok, de para to- mí esto es lo más bajo, pero para otros que no sabemos, entonces un punto de partida es muchísimo más sí, abajo. porque es que hay otras cosas, por ejemplo, la educación superior. Si tú estás estudiando ya en la última etapa de bachillerato y estás estudiando y tú ves que tus calificaciones te pueden dar para ir a un cierto nivel de universidad y tú tienes y tus padres son de cierto nivel económico, Que tú tú no, sabes que tú puedes decir, ok, tú no te probablemente preocupas, esto me lo pueden pagar. ajá, tú no te preocupas mucho por eso, cuando tú sigues estudiando y tienes los resultados y todo lo demás. En el caso de una persona de estratos sociales pobre, la persona de estratos sociales pobre tiene que luchar para ser el mejor de todos, para entonces tener la opción a una beca para poder ir a esas universidades. Y si no estás ahí, realmente muchas personas piensan, pero ¿para qué esforzarme tanto si al final yo no voy a poder ir porque no me la van a poder pagar? O sea, ir a esa universidad. O no tanto el pago, sino lo que conlleva el Ajá. estudiar en una universidad Pero entonces, que de parte, ese wow, tipo. dice, no, yo voy porque yo voy allá y voy a estudiar y trabajar. Estudias y trabajas, pero realmente estás en las mismas condiciones de alguien que nada más está estudiando y que sus padres le pagan, tú tienes que estudiar y trabajar. Entonces, realmente aprendes lo mismo, o sea, supuestamente sí, pero al final realmente aprovechas de igual manera la experiencia universitaria. Ponte que ambos tienen los mismos conocimientos, pero aquella persona que no trabajó tenía el tiempo para hacer networking durante Y desarrollarse en otras áreas, a diferencia de alguien que tener tú entonces contacto con los tienes que ir a profesores. trabajar para O sea, después entonces ajá, cumplir con tus responsabilidades personales. O sea, ya de por sí la manera en la que vives o de donde naces, o tu entorno, como veníamos mencionando, ya te va a limitar, vas a estar bastante limitado por, por ellas. Lo cual no va a permitir entonces que puedas eh, tener el máximo desarrollo del potencial posible en comparación a otra persona. ¿Cómo afecta? Que yo creo que es una de las principales razones por la cual escogí el tema o me interesó tanto, escogimos, perdón, es porque si yo tengo en mente en todo momento, nada más desde mi perspectiva las cosas, por ejemplo, hay gente que piensa que se ha esforzado mucho, pero es desde su perspectiva y así ves la vida nada más de esa manera. Entonces te privas de conocer realmente que hay otro tipo de personas que realmente están haciendo un esfuerzo muchísimo mayor que tú, pero desconoces la realidad de ese tipo de personas. O sea, de una persona que realmente entonces, como mencionaba, sí se está esforzando, no igual que tú, en verdad se está esforzando más y le cuesta más, pero yo estoy en una posición privilegiada por la manera en la que sí. Sí, puede haber personas que se esfuercen 3 veces más que uno y por suerte uno está mejor que ellos, porque básicamente es suerte. Es más suerte La que... suerte entonces era una palabra que veía bastante también en la Sí, la combinación. La suerte suerte juega juega un mucho. papel, tiene un papel sí, relevante es que dentro. desde el punto de vista uno, o sea, eh, hay gente que se esfuerza mucho en la vida, que pasa una vida muy dura, son las personas que más trabajan, porque tienen que hacer trabajos manuales, de labor fuerte, en campos y todo eso. Y el mérito de todo ese esfuerzo, ¿dónde está? O sea, realmente viven bien, tienen para poder, no solamente No, pero es que ellos ven, siento yo que esas personas viven la vida nada más como sobreviviendo, pues como cumpliendo y no tienen una visión más, nunca desarrollaron esa visión de disfrutar la vida mucho más. Porque, por ejemplo, yo no, aquí nadie va a concebir la vida de un trabajo en que estés trabajando todo el tiempo, no te tengas para disfrutar realmente, sino para, digamos, cubrir tus cuentas o necesidades básicas. No creo que yo conciba que eso pueda ser una manera de vivir. Sin embargo, hay gente que vive de esa manera y esa es la manera en la que manejan su vida completamente. no, sí, pero a lo que me refiero y lo que vamos al final de todo, o sea, como dice la suerte, o sea, nadie, no solamente tus padres que el nivel económico tienen, sino el lugar donde tú naces, o sea, es diferente, muy diferente el nacer en el campo que nacer en la ciudad, y de qué país, de qué área, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Claro. Tú no, O sea, no es lo mismo nacer en Panamá que en Haití.
obviamente. Sin embargo, porque vea muchos, no comentarios en contra, sino la comparativa que hacían, por ejemplo, está muy de moda ahora, o se nota hay bastante proliferación de estas, no frases motivacionales, sino la perspectiva que tienen grandes líderes, llámese Elon Musk o Bill Gates, que siempre presentan como que esta gente vino de abajo y mira realmente a dónde han llegado. Y la promoción o los mensajes de ellos están bastante enfocados muchas veces es que podemos hacer todo lo que queramos ser. Porque Y que en tú verdad como esa no es la millonario, realidad. tú como Exactamente. millonario te aprovechas mucho de la situación y es mucho mejor decirle a la gente, man, dale, mete el esfuerzo que tú vas a poder Dale, llegar. Ellos saben que no es cierto. ellos saben que no es cierto. No les conviene decir que, oye, en verdad eso no es cierto, obviamente, porque va a tener una connotación negativa. Van a tener una connotación negativa por un lado. Por otro lado, hay mucha gente que decís que entonces, ¿para qué me esfuerzo? Y eso no te afecta, eso te afecta a ti como empresario, porque tú quieres gente que se esté esforzando día a día, Exactamente. cada día más, porque yo voy a poder llegar a ser como él. No, no voy a poder llegar a ser como él, la verdad. Entonces, ¿dónde está la parte o donde uno dibuja como la línea, digamos? Es lo que me preguntaba yo en realmente dedicarte a algo que te gusta y ponerle todo tu empeño, porque eso no implica que tú no puedas enfocarte en algo y querer realmente tener éxito en algo y que le puedas meter con todo. Bueno, la línea está en que hagas algo que realmente te gusta y que lo hagas porque te gusta. Porque te gusta, y porque no así te porque vas a disfrutar. simplemente estás buscando hacerte millonario. No, pienso que, uno, hay que entender de que la manera en que hoy en día funciona la sociedad, no todo el mundo está en la disposición de hacer eso. Claro. Y al hacer eso no significa que todo el mundo esté en la disposición de hacerlo de la manera en que a todas las personas les gustaría. ¿A qué me refiero? O sea, muchas veces hay que tomar sacrificio. Una de las cosas que a mucha gente, por lo menos en este país, los limita con respecto a ese tipo de cosas es porque aquí hay muchas facilidades para muchas cosas y de repente Para todo, diría yo. pero Aquí en verdad aquí de hay muchas repente facilidades. cumplir con ciertos hitos de tu vida, comprar un carro, casa y tener familia, es una cosa que mucha gente no brega en el sentido de que no lo negocia. Yo tengo que cumplir con eso mínimo o a más tardar a tal edad. Entonces, si yo... La gente viene desde temprano con esas Ajá, concepciones. o sea, Eso entonces, se ve ¿qué normalmente. pasa? Eso limita a las personas porque, digamos, si tú quieres de repente dedicarte, poner una empresa y todo lo demás, o hacer algo deportista, de un deporte no A lo que sea que ortodoxo, te quieras dedicar. puede que full. todas esas cosas se demoren más. Y mucha gente no está dispuesta a demorar más. ¿Por qué? Porque aquí, como... Ya yo me había seteado que tenía que haber tenido Ajá. esto en este tiempo, esto. También que la gente vive como, ellos sienten que viven siempre como que en la peor posición, están en lo peor de lo peor. Yo escucho a la gente hablar a veces de una manera que yo dije, man, ¿tú dónde naciste? ¿En qué país de África tú naciste que estás hablando de esta manera? No entiendo. Como que no te das cuenta de todas las facilidades que tienes. Exacto, y o sea, no te das cuenta de los todos los beneficios. privilegios que estás teniendo. Ajá. Y lo hablas Porque como se que nos olvida. Yo siento que a veces se nos olvida y debe ser como costumbre. Tú te traes a la realidad. Y no es dices, un país "Ok, perfecto, pero estamos mejor que señores, ¿qué muchísimos pasa? otros". Y lo peor es que sabemos y conocemos la realidad de países hermanos, obviamente. Sabemos cuál es la situación. Y uno tiende a hacernos comparativas. O sea, no es tan difícil, creo que para alguien ver lo beneficiados que somos en comparación a personas de otros países. Exacto. Con todas las cosas que Pero tenemos. no, yo creo que no es tan difícil, pero al mismo tiempo para algunas personas es totalmente difícil. Porque se cerran, o sea, se cierran totalmente. Es como que Y no, realmente no lo es ven. que aquí es muy difícil progresar, que no sé qué. Yo, mano, nunca te vayas de este país porque creo que la vas a pasar bien mal de afuera. Si tú piensas que aquí no se puede. Porque en efecto escuchas a ese tipo de personas y luego te encuentras a otro tipo de personas que dicen, me encanta Panamá, aquí se puede hacer de todo. Uno mismo reconoce también las facilidades, como mencionabas tú, de todas las facilidades que tenemos para hacer muchísimas cosas, las libertades que tenemos. Conversábamos en antes acerca de las libertades o las facilidades en el tema laboral que hay. O sea, realmente tenemos no las cosas fáciles, pero tenemos todo para poder disfrutar bien, siento yo, de un buen estilo de vida aquí en el país en comparación a gente de otros lados. Sí, es que, bueno, al final lo que yo me refería también es como la espada, el filo, la espada de doble filo con eso, porque eso también limita a las personas. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí,
pero requiere de que tú sacrifiques de ciertas cosas. O sea, aquí lo normal pensar es que yo sí logro llegar a cierto nivel de ingreso, me compro un carro y luego me voy a comprar la casa. O sea, y pensar de esa manera. Entonces, en muchos casos, para poder lograr muchas cosas, tienen que decir, o sea, si yo llego a aumentar mis ingresos, yo voy a ahorrar, no voy a comprarme un carro, no voy a comprarme una casa, voy a invertir esta plata y voy a hacer ciertas cosas. Si realmente me interesa poner esta cosa, si realmente tengo pasión por esto y quiero dedicarme a esto, tengo que hacer esos sacrificios. Pero mucha gente no los hace porque al final es como No está dispuesto. No está No, no dispuesto. solamente no está dispuesto, la gente piensa que se está quedando atrás. Exacto, O sea, eso es la la gente es como que lo tengo que hacer porque todo el mundo lo está haciendo. O sea, todos mis amigos ya tienen carro, yo tengo que tenerlo. O sea, todos mis amigos se están casando, yo también me tengo que O casar. sea, es una presión que se Sí, crea porque al a final- raíz de la al- concepción o el entendimiento que la gente Es que tiene de al cómo final- deberían al hacer final, las ¿por qué cosas. te dedicas a algo que hace que te cueste más lograr otras cosas si dedicándote a otra cosa más ortodoxa lo consigues con cierta facilidad? O sea, es como, ¿por qué pasar por eso? O sea, ¿por qué pasar por un... O sea, no ven la recompensa de dedicarte a algo que te llena más y que al final va a hacer que retrases otras cosas. Al final sí, haciendo algo que no está tan llenadero, pero sin mucho esfuerzo vas a poder conseguir estas cosas que todo el mundo quiere. Eso es lo que pasa. ¿Me explico? Ok. Pasa y entonces no se le da mucho valor. La gente no le da valor a ese tipo de cosas. O sea, al fin y al cabo, la gente, bueno, tengo que comprar mi carro, tengo que comprarme mi casa, Tengo que casarme. tengo que casarme. Tengo o sea, que. tengo que, o sea, entonces... Sí, Todo por una presión que se creó por la gente, ¿no? Y ya se instaura en nosotros y ya, entonces, una vez más, de alguna manera como que maneja la manera en la que estamos viviendo cada día y no nos damos cuenta que con ese tipo de entendimiento de las cosas, entonces llevamos no que no llevamos la mejor vida, pero no tomamos las mejores decisiones en cuanto a las cosas que queremos. sí, porque simplemente queremos darle ganchito a la lista de cosas que tenemos que hacer. Y al final es como que, man, no es el que primero llega, sino el que llega de mejor manera. ¿En qué sentido? En que llega de una manera reconfortante, o sea, que en serio lo está haciendo bien. A veces dije, man, me estoy casando a los 27 o a los 22. Y a veces yo pienso como que, ajá, ¿y en cuánto planeamos el divorcio? Porque, y lo ves, lo más triste es que después lo ves. 2 años después la persona divorciándose. Es como, ¿qué necesidad tenías de hacer eso? O sea, ¿qué necesidad tienes de correr? La vida no se va a acabar. O tal vez sí, puede que se acabe mañana, pero, man, vive feliz. Que sí puede que se acabe mañana. Sí, en Sí. verdad Bueno, sí. sí, en verdad sí, todo es posible, hay que vivir como que no sabemos cuál va a ser el mañana. Es que esa es una de las cosas y que vive como si no hubiera mañana. O sea, realmente no, o sea, porque realmente al final, o sea, ¿qué pasa si tú realmente sabes que mañana te vas a morir? Tú puedes hacer una serie de cosas porque sabes que las Ya no hay consecuencias consecuencias, de eso no vas a tener. exactamente. Ajá. Pero si tú haces eso y no te vas a morir mañana, Man, no suena la bomba y es de que, ¿qué? ¿Ahora qué? o sea, después te llegan las consecuencias y tú no puedes lidiar con esas consecuencias. O sea, eso es... Ok, entonces, estamos limitados por el entorno en el que crecemos. Ya eso representa, eso es una realidad y ya va a afectarnos entonces la manera en la que llevemos nuestras vidas y realmente influye en la capacidad de las cosas que queramos lograr o no. Sí, de hecho tú ves que casi siempre te dan como ejemplo las excepciones. Porque un fulanito de tal nació pobre y al final llegó a ser, o sea, ¿por qué ponemos de ejemplo las excepciones? Si son excepciones en la vida. Por algo son excepciones, el número de veces que va a suceder entonces Son es muy bastante pocas. bajo. Ajá. ¿Y Entonces- cómo vamos a tomar eso como una referencia para el resto de las personas? A mí me cayó no como un balde de agua fría, pero sí me puse a pensar mucho en ello, porque dentro de la manera en que uno intenta estar como bien, ver las cosas realmente la realidad de cómo son, ves mucho y yo creo que realmente llega a influir cuando ves todos estos tipos de mensajes positivos, de que tú puedes, o de que realmente puedes lograr hacer todo lo que te propongas, que puedes tener éxito, tener tus metas, etcétera, etcétera. O sea, uno va en búsqueda de ellos o se los encuentra porque es algo que resuena y suena bastante bien. Sin embargo, entonces, que era lo que mencionaba que me quedé pensando fue, la realidad no es esa.
Entonces son factores que creo que pueden que ayuden a que cambie la perspectiva que tienes de todo, porque es la realidad. Te dando cuenta que Claro. la vaina, el Y asunto muchas no va a ser veces, tan fácil como crees o como muchas te lo veces, pintan. como que tú no se da cuenta, o sea, creo que muchas veces uno se da cuenta y uno está en el trabajo como que, man, ese bobo, por qué él es gerente? O sea, ese man no sirve para nada. ¿Cómo él llegó a esa ¿Cómo llegó gerencia? allá? ¿Cómo sigue ahí? ¿Por qué las cosas no funcionan como... Y te das cuenta que cosas tan simples no funcionan de la manera en que debería funcionar, Bueno, hay cosas, pero no tenemos control hay sobre cosas ellas. que también vamos a tocar un tema posterior y es el mito de la competencia, que es lo que tiene que ver también con lo que Nicole dijo, pero ya eso es otro tema. No, sí, pero hay gente que llega a unos puestos que en verdad es como que Sí, a que tú una cucaracha da igual, o sea, es como que no entiendo qué haces ahí. sí. Bueno, Y es pura suerte, o sea, al final del día fue suerte que lo pusieron ahí porque conoce a fulanito de tal. Y no estoy hablando del gobierno, porque eso ya es otro punto. O sea, estamos hablando de empresa privada, sí. igual pasa. Al final, resumiendo y acabando, la meritocracia, esa idea de que las personas están donde Se merece. se merecen, realmente no va. No es. O sea, realmente... Esa es la realidad. O esa sea, es la realidad, esa no. concepción está errónea No. completamente. Realmente no está- quiere decir que tu esfuerzo no implique nada. O sea, hay dos personas Que no valga. pueden nacer en igual circunstancia. Una se esforzó, la otra no, y ves la que ese es diferencia. el punto. Siempre tendremos a irnos como al Pero extremo de las cosas. hay una diferencia de donde tú naces, desde el punto del lugar hasta el estatus social en que naces, que eso te determina una serie de cosas. Como si el ciclo de meritocracia existe realmente, de que el sistema en que vivimos nos lleva a que estamos donde realmente cada uno se merece por su esfuerzo, implicaría de que aquellas personas que están mucho más arriba, eh, pero bueno. Vale. Bueno, Felipe recibió una llamada ahí toda inesperada de... No tan inesperada, No, pero bueno, sí sí. estábamos esperando la llamada, Ya, pero bueno. bueno, vamos a ver cómo vamos a editar esa parte. Podemos hacer un edit de alguna manera, ¿no? Sí, La parte, entonces, continuamos, ya estábamos cerrando con entender entonces que la meritocracia realmente no es, no es que sea mala, como que no hay que poner las cosas como malas o buenas, sino que hay que conocer la realidad de cada uno de nosotros Claro. sin que eso afecte entonces la manera en que vamos a realizar las cosas que nosotros Y en el queramos momento en que hacer. te das cuenta, tú te das cuenta de que tú no vales más que el que está al lado. O sea, al final, la diferencia entre tú y la persona que está al lado puede ser mínima o nada, Y puede estar determinado por factores entonces también que ni siquiera... por pura suerte. Así Sí. que siendo la suerte un factor súper importante aquí, que creo que no se da mucho en las situaciones de las personas, no, o sea, está fuera de nuestro control. Exacto. Pero principalmente creo que es que no se debería impedir que sigamos metiéndole, como quien dice, con todo a todas las cosas que queramos hacer y que no nos prive de nuestros proyectos o de nuestros planes, sin dejar entonces tampoco tener en claro de cuál es la realidad de cómo funcionan las cosas en nuestro entorno. Bueno, eso ha sido todo por hoy en el episodio acerca de la meritocracia. Espero que todo el mundo haya tenido un entendimiento mayor. Yo a mí también con este episodio se me amplió bastante el panorama y creo que me puso muchísimas cosas más en una perspectiva diferente. No sé si a ustedes les afectó de alguna manera o les reforzó nuevamente ya el conocimiento del concepto que tenían. sí, más o menos, reforzando el conocimiento que se tiene. Exacto. Bueno, eso sería todo por esta vez. Nos vemos Muchas en gracias. Adiós. el próximo episodio. Chao.